Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Yo te daré una, yo te daré dos, una para el niño y otra para vos. Si el niño llora, del huerto cortaremos las dos más grandes manzanas para secarle los ojos, para que hable con Dios y con agradecimiento un diente nos mostrará. Mi nombre es José Antonio Neri Tello, soy de Zapopan, nací en el 78 y bueno, empecé en la preparatoria este uso por escribir. Ya lo traía desde la secundaria porque los profesores de aquella época me hablaban mucho de poetas, de Elías Nandino, que era el escritor favorito de uno de mis profesoras, y recuerdo que nos hacía semblanzas y pues yo me empecé a enganchar, y ya en la secundaria empecé a asistir a los talleres de creación literaria. Asistí al taller de Miguel Reynoso, de Efraín Amador Sánchez y de Luis Rico, y es ahí en la prepa donde creo que lo que más me ayudó fueron las constantes lecturas que nos hacían llegar, y obviamente el análisis que hacíamos, los comentarios, el construirnos todos como grupo, como taller. Y también fue la primera vez que tuve la posibilidad de publicar, de ver publicado mis trabajos en las revistas de la misma preparatoria, y también tuve la fortuna de ser parte de los premios Phil Joven en el 97, y de ahí, en esa misma fecha, o en esas mismas épocas, esos años, empecé a asistir a los talleres fuera de la escuela. En este caso asistí a los talleres de don Artemio García y de Raúl Bañuelos en la Casa de las Palabras y las Imágenes. Y la realidad es que sí fue una época en la que todo giraba en torno a la poesía. Me gustaba mucho venirme caminando por la de Vallarta hasta llegar al Tianguis Cultural, cuando el Tianguis estaba aquí enfrente del Convento del Carmen. Y ahí solía hacerme de revistitas, de hojitas, de lo que cayera, ¿no? Como lectura local. Y recuerdo mucho, por ejemplo, las plaquetitas de Alimaña Dru, que eran de las que te las vendían un poquillo más baratas. Y había otro personaje, el 6, que te regalaba las hojitas ahí donde te veía y te las estaba regalando, ¿no? Y creo que fue una época de bastante de aprendizaje, y una época que disfruté mucho. Dios lanzó sobre el mundo su verso, que alimenta lo mismo al ave que al molusco, que vive en las profundidades de nuestra conciencia. Un verso que abre los ojos internos para mirar la nieve o el calor que nos cae en la sombra. Un verso que está hecho por hormigas que trepan en busca de hojas. Un verso que necesitan los días para comprender la eternidad de la arena y el segundo. Un verso dicho desde los sentidos para nombrar lo que no existe como cosa creada por su voz. Un verso que cabe en las redes de tu cochecito, que se desplaza por todas las aceras de tu calle. Un verso que escuchamos en la sonaja y que cae en nuestras manos después de patalear la pelota. Un verso que no ha sido traducido y es el origen de las lenguas. Un verso que se escucha cuando el monje del silencio lo piensa en alto. Un verso que lo cifró un poeta antiguo y lo escribió en un cantar. Un verso que tú y solo tú entiendes y lo repites cuando lo recitas, cuando lo balbuceas.
La primera carrera que estudié fue ingeniería civil. En aquella época, eh, mis papás pues no querían que estudiara letras. Y era una contradicción. Obviamente mis papás no estudiaron, tuvieron nada más la preparatoria. Mis hermanos más grandes, a pesar de que sí estaban estudiando, o algunos de ellos ya estaban terminando, la realidad es que tampoco sabía qué hacía un egresado en letras. Entonces empezaron a decirme pues que me iba a morir de hambre, y la realidad es que les creí. Y la primera carrera que estudié fue ingeniería civil. En ingeniería civil me aventé 4 semestres, 2 años en la carrera. Obviamente no pude continuar. Era bueno, vamos a ponerlo así, era bueno para matemáticas, pero me sentía muy frustrado, y conforme pasaba el tiempo, las materias que tenían que ver con la carrera, con lo que es ingeniería civil, no las podía pasar. En un momento tuve que decirle a mis papás: ¿saben qué? Ya muere, esto ya valió madre. Y me di de baja, y pues al día siguiente, así literal el día siguiente, comenzaban los trámites para hacer la licenciatura en letras, y me inscribí. Recuerdo que las cosas que pensé en aquel entonces era: a ver, si vengo de una familia de escasos recursos, con un montón de necesidades, realmente me asusta ser o morirme de hambre. Pues no, o sea, en realidad no tenía nada, entonces tampoco había por qué asustarme si me iba a morir de hambre, ¿no? Y a partir de ahí volví a retomar no solamente el gusto por la lectura, sino también empecé a meterme otra vez en medio literario, a asistir de talleres, empezamos a crear revistas, hacer lecturas, y empezaron las oportunidades también de empezar a publicar en otros lados, a asistir a congresos, asistir a encuentros de poesía, a empezar a publicar libros. En el 2004 aparece el primer libro, el de Cuerpo Roto, y en el 2005 aparece Playas Underground, que son los libros que van a como marcar mi debut ya dentro de las letras. Y a partir de ahí empezaron a seguir otros. Obviamente, conforme vas creciendo, vas madurando, esta onda se va expandiendo, y empecé a dar primero talleres por mi cuenta. En mi casa teníamos un taller que se llamaba Laboratorio Santa Margarita, donde asistía Blanca Batis, Paula Sandoval, Judith Satán, Nayeli Sánchez, Juan Antonio Cervantes, Juan Carlos Vanscoy. Y obviamente que cada uno empezó a hacer lo propio y empezó a hacer lo suyo. Y a mí me llegó la posibilidad de empezar a trabajar para la Universidad de Guadalajara, y a partir de ahí empiezo ya a estar en un sistema más formal y a seguir dando talleres, pero ahora desde la escuela. Y he tenido también la fortuna de que los chicos empiecen también ellos a ganar los premios Phil Joven, a asistir a los talleres de Lubina, a publicar en Lubina, en Vaivén. Y ahora esta otra parte también como tallerista es algo que he disfrutado mucho.
Y pues ahorita ya, a la fecha incluso, he tenido la oportunidad de hacer compilaciones de poesía jalisciense, de dar charlas, conferencias, talleres en otros lugares. Creo que al final, pues la vida ha sido generosa conmigo, pues, y la escritura más. Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio. Lágrimas de mi barrio. Cornelio Reina. El periférico dividía la colonia, colindaba con las casas de interés social, los multifamiliares con calles pavimentadas, escuelas y una preparatoria. Por el otro lado había una barranca de cal y tierra pobre, una hacienda vieja y grandes sembradíos de maíz. Las calles eran empedradas y las casas se construían con adobes, tejas y láminas. Apenas tenían un cuarto y una fosa, y ahí acomodaban sus pocos muebles, un perro, un gato y demás miembros de la familia. Las pobrezas eran infinitas como las canciones. La radio era parte de nuestra vida, y de una estación a otra escuchábamos la hora de Juan Gabriel, de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, de Pedro Infante o Javier Solís. Al mediodía sintonizábamos las últimas repeticiones: Chucho el Roto, Ángeles sin Paraíso, Porfirio Cadena y Calimán. Imaginábamos a los personajes y sus historias: La Changa, Solín, Chucho, Porfirio, y escuchamos la DK, la cotorra de su radio, Canal 1410, Radio HL. A la hora de la comida, el hambre mostraba las carencias. Si había gas, la preocupación eran los alimentos. Cocían frijoles, y si no había arroz o pasta, si no, comprábamos verdura mayugada. Si no había gas, buscábamos leña, carbón, petróleo, lo que se pudiera para cocinar los alimentos. Después de la cosecha, los que no éramos campesinos, cruzábamos la avenida y pepenábamos las mazorcas que se encontraban en los campos de cultivo. Cargábamos con bolsas y costales. Al llegar a casa desgranábamos el maíz, lo cocíamos, llevamos al molino para que mi madre hiciera tortillas y un café en el desayuno.